entrando a la sección Pregúntale al Pastor, recibimos la siguiente pregunta. Pastor Luna, muy bueno su podcast de Pregúntale al Pastor. Es una sección donde aprendemos más de la Biblia y sobre temas del diario vivir. Pastor, nuestra pregunta es, ¿tiene sustento bíblico la asunción de María? Me llamo Susana Alejandra Vergara de Arlington, Texas. Dios te bendiga mucho, Susana Alejandra. Gracias por tu pregunta. Y como les digo a todos los amados que nos escriben, compártenos en tus redes sociales. Compártenos con tus familiares, con los hermanos de la iglesia, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con iglesias, con ministros. Compártenos en cada contacto que tú tengas en tu celular. Compártenos, por favor, y que este mensaje siga caminando de una manera muy especial. Ahora, antes de dar respuesta cabal a tu pregunta, estimada Susana Alejandra, menciono que en este ministerio creemos firmemente que la Biblia es nuestra guía de fe, nuestra guía práctica, nuestra única y máxima autoridad en temas espirituales, de dogma, de fe, de conducta y de vida cristiana cotidiana. No aceptamos ninguna tradición o creencia que no esté sustentada claramente por la palabra de Dios. Nuestro conflicto con cualquier enseñanza de cualquier grupo religioso o iglesia tiene que ver con la correcta interpretación y debe de estar en línea la palabra de Dios. Nosotros, como dice 2 Corintios 13:8, porque nada podemos hacer contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Una vez mencionado nuestro apego, nuestro alineamiento a la Biblia, a la palabra de Dios, como la única y máxima autoridad y que no hay otra en temas espirituales, ahora sí te voy a dar cabal respuesta a tu pregunta. Tu pregunta es, ¿tiene sustento bíblico la asunción de María? Bien, la asunción de María o la asunción de la Virgen, como los católicos le llaman, es una doctrina que enseña que después que la madre de Jesús murió, ella fue resucitada, glorificada y llevada físicamente al cielo de acuerdo a las tradiciones de la Iglesia Católica. La palabra asunción es tomada de la palabra latina que significa llevado arriba o llevada arriba. La asunción de María es enseñada por la Iglesia Católica Romana y en menor grado por la Iglesia Ortodoxa Oriental. La doctrina de la Asunción de María tuvo sus inicios en el Imperio Bizantino alrededor del siglo VI después de Cristo. Se celebraba como una festividad anual en honor de María y creció gradualmente hasta convertirse en una conmemoración de la muerte de María llamada la fiesta de la Dormición o Dormición. Al extenderse esta práctica, nos menciona toda esta información, por el occidente se hizo un énfasis en la resurrección de María, en la glorificación tanto de su alma como de su cuerpo. Y así, el nombre de la festividad fue entonces cambiada a la de la Asunción. Aún se observa los 15 de agosto como lo fue en la Edad Media. Pero la Asunción de María fue hecha un dogma doctrinal oficial de la Iglesia Católica Romana en 1950 por el Papa Pío XII. Ahora comento que la Biblia registra que Enoc, que Elías fueron llevados por Dios al cielo. Por ejemplo, en Génesis 5:24 nos dice la Escritura que Enoc anduvo con Dios y desapareció porque Dios lo llevó, es decir, no vio muerte. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 2, cuando Elías sabe que va a ser arrebatado por el Espíritu de Dios, va a ceder su llamado, su ministerio, su unción profética a Eliseo. Y dice en el versículo 2:11
que aconteció que yendo ellos y hablando, o sea, Elías y Eliseo, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Ya Eliseo ya no lo vio más nada porque el Señor se lo llevó y no vio muerte. Ahora, la Iglesia Católica sustenta entre comillas, y repito entre comillas, que por lo tanto ellos dicen que no es imposible que Dios hubiera hecho lo mismo con María. No está mal creer que Dios llevó a María al cielo, sino no está solamente mal esta situación. Esto está re mal, asociar de manera arbitraria hechos reales que sustenta la Biblia, como el caso de Enoc y de Elías, con imaginaciones, con fábulas como el tema de la Asunción, en creencias y tradiciones de grupo de personas o por una de las iglesias más grandes del mundo y principalmente en los países latinos. Estoy hablando de la Iglesia Católica. No porque lo menciona esa denominación, esa iglesia, eso va a ser cierto. Si no lo dice la Biblia, simplemente no hay un sustento bíblico, no hay un pie bíblico. Y lo menciono porque no existe ninguna base bíblica para la asunción de María. La Biblia no registra la muerte de María, ni la vuelve a mencionar después del capítulo 1 en el libro de los Hechos. Así que, más bien, la doctrina de la asunción es el resultado de la exaltación de María a una posición comparable a la de Jesucristo. Lo están poniendo de igual. Yo te quiero decir que Jesucristo es Dios. Es Dios. Dios hecho carne, es el misterio. Algunos católicos romanos van mucho más lejos al enseñar que María fue resucitada al tercer día, igual que Jesús, y que María ascendió al cielo, igual que Jesús. Válgame Dios. El Nuevo Testamento enseña que Jesús resucitó al tercer día, en Lucas 24:7. Es necesario, dice, que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Y el que ascendió corporalmente al cielo, de acuerdo a Hechos 1:9, dice que Jesús ascendió corporalmente. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, está hablando de Jesucristo, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos de los apóstoles. Al asumir que sucedió lo mismo con María, es atribuirle a ella alguno de los atributos de Cristo, haciéndola divina. Y creo que eso es un error. Este es una catástrofe espiritual. Es una aberración con mayúsculas, con negritas y del tamaño de las letras de cada planeta. Esto es una aberración. Voy a mencionar algunos de los títulos que la Iglesia Católica le da a María. En el año 333, un llamado santo, San Efrén, compuso un verso con títulos de la Iglesia Católica que le otorga a María un montón de cosas. No lo voy a mencionar, solamente lo digo. Pero voy a mencionar los títulos dogmáticos que salen de ahí, precisamente de ese verso que escribió este señor San Efrén en el año 333 después de Cristo. Lleva estos títulos María: Señora Nuestra Santísima, Madre de Dios. El título Madre de Dios se le decretó en el año 431 en el famoso concilio de Éfeso. Virgen María fue dada en el siglo IV. Siempre virgen se convirtió en un título popular para María. La señorita, algunos le llaman la señorita perpetua. Las variaciones sobre esto incluye la Virgen María, la Santísima Virgen María, la esposa del Espíritu Santo. Vaya, Dios mío. La virginidad perpetua de María fue declarada dogma en el concilio de Letrán en el año 646 después de Cristo. Ahora, el término de Inmaculada Concepción, que en una de las entregas, de una de las respuestas de una comunidad allá de Texas, pues me preguntó, ahí doy mayor información. Bueno, pues este dogma de que María fue concebida sin pecado original fue definido en 1854 por la Constitución Apostólica que encabezaba el Papa Pío IX. Por favor.
Esto dio lugar a los títulos de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, Reina concedida sin pecado original, Madre de la Iglesia, Mediadora, Abogada, Corredentora, María Reina Intercesora. Terrible, ¿verdad? Qué títulos tan más, vamos a decir, que empoderan a María al nivel de Dios, imagínense. Bueno, Asunción. La creencia de que la Virgen María, como dicen los católicos, fue asumida en cuerpo, alma, al cielo, al contemplar el cuerpo de su vida terrenal, fue declarada dogma en 1950 por el Papa Pío XII en la Constitución Apostólica de ese año. De ahí derivan los títulos Nuestra Señora de la Asunción y Reina Asunta al Cielo. Pero regresando a la pregunta original, ¿la idea de la Asunción de María es totalmente erática en sí misma, que no tiene sustento bíblico en ninguna parte de las Escrituras? Sin embargo, para la Iglesia Católica Romana, la Asunción de María es un paso importante hacia el por qué se le reza, se le venera, se le adora a María. Yo quiero aquí hacer un comentario. Es impresionante la devoción en el país de México, en algunos países de América Latina, en algunos estados en los Estados Unidos, en la parte sur de los Estados Unidos, una veneración impresionante. Según los datos de los medios de comunicación, nos están hablando que fueron entre 10 y 12 millones de peregrinos a la Ciudad de México, a la Basílica, a demostrar su devoción, su fe. Y en las ciudades se desbordaron totalmente, salieron familias, niños, jóvenes, hombres. Impresionante la veneración. ¿Contra qué nos estamos enfrentando? Atrás de todo eso hay un poder espiritual tremendísimo. Nosotros solamente creemos, solamente como la única y máxima autoridad la Biblia. Si no me habla en la Biblia, simplemente no puede ser como un dogma cristiano. Porque si es así con las tradiciones, pues entonces los mormones tienen toda la razón, los testigos tienen la razón, cualquier religión tiene toda razón, los musulmanes tienen razón, todos tienen razón. Finalmente, ahora sí, hay muchos caminos contradiciendo lo que dijo Jesús, que él dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Eso fue lo que dijo Jesús. Imagínense, entonces es una contradicción tal. Yo creo que Dios tiene que hacer algo, y eso no es humano. Lo que sí, yo hago una invitación a los amados, a los verdaderos cristianos que recibieron a Jesús, que tienen a la Biblia como la única y máxima autoridad de su fe, de su dogma, de su conducta, de su estilo de vida. Pues yo creo que es el momento de pedirle a Dios. Eso, nosotros no podemos hacer una obra tan grande para convertir a tanta gente. Esa es una obra exclusivamente del Espíritu Santo. Y yo creo que es el momento de orar, de pedir la intervención del Espíritu Santo, que los lleve a toda verdad, a toda justicia. ¿Se pueden imaginar los millones y millones y millones de personas que se están yendo al infierno? Porque esto no es por obras, esto es por la obra que hizo Jesucristo. Imagínense cuánta gente, cuántas lamentaciones están haciendo ya en el Hades después de la muerte, y lo que va a hacer en el juicio del gran trono blanco. Esto es impresionante. Y yo creo que esa obra la debe de llevar el Espíritu Santo. Pero ya quiero terminar. La enseñanza de la Asunción de María es un paso más para ser igual a María, a Cristo. Imagínense. Proclaman esencialmente la deidad de María, lo cual, por supuesto, es un atentado a los principios que enseña la Biblia. Este tema de la Asunción de María está basada solamente en sus tradiciones, mas no en la Biblia. Por tal motivo, la Asunción de María es antibíblico 100%. Es una aberración bíblica. ¿Cómo van a comparar? ¿Verdad? Desafortunadamente.
Pero amados, ¿verdad? Esa es mi respuesta para la amada de Arlington, Texas, y para los amados y para cada amigo que nos sigue a través de las redes sociales, a través de Línea de Vida. Gracias por compartir nuestros podcasts y gracias. Y estoy dando respuesta, y nosotros no estamos en contra de ninguna religión, respetamos sus creencias, sino simplemente estamos exaltando que el cristianismo evangélico, el cristianismo bíblico, está basado en lo que dice textualmente la palabra de Dios. Solamente escritura, solamente la escritura. Si no me habla conforme a eso, simplemente no es válido, porque entonces entran un montón de cosas, de ideas, y eso ya hay turbación. Y dice la palabra que Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de paz. Entonces, esa es mi respuesta, y gracias. Y pasando a otro punto, entrando a la última parte del minuto de información y de agradecimiento. De veras, es impresionante la cantidad de mexicanos en todo el territorio, en los estados sureños de los Estados Unidos, en América Latina, Centroamérica, Sudamérica y en algunos otros lugares, la veneración, la adoración que le tienen a María más que a Jesús. Y dice la palabra que Dios no comparte la gloria con nadie. Es un trabajo muy grande, pero debemos de afianzar nuestra fe en la persona de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Él merece toda nuestra alabanza, Él merece toda nuestra adoración. Nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino son contra principados, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo creo que es un momento de orar, de orar, de orar. Es un momento de pedir la intervención del Espíritu Santo. Es un momento de amar a nuestras naciones, de amar a nuestras comunidades, de amar a nuestras ciudades, de amar a nuestros conocidos, de amar a nuestros compañeros, de amar al prójimo, orando, para que los ojos de su entendimiento sean abiertos y la venda que pone el Dios de este siglo con D minúscula, el diablo, sea arrancada y puedan ver en medio de la oscuridad la verdadera luz, que es Jesucristo, nuestro Señor. Yo me despido, no sin antes agradeciéndole a cada uno de los amados, de las amadas, que nos siembran una semilla de bendición, una semilla financiera, para que este ministerio siga caminando, siga compartiendo la palabra a todas partes, a miles y a miles y miles, y por qué no millones de personas que están recibiendo este mensaje a través de las redes sociales. Gracias por compartir, gracias por tu siembra. Déjame orar. Padre, yo te doy muchísimas gracias. Te pido que este mensaje que se lanzó sea de una bendición y que pueda traer conciencia a la mente de las personas en el nombre poderoso de Jesús. También yo te pido que bendigas la semilla financiera que son sembradas a través de este ministerio en el nombre poderoso de Jesús. Te agradezco, te doy a ti la gloria, te doy a ti la honra y la alabanza, porque tú eres el Señor. Gracias por tus bendiciones que son abundantes en el poderoso nombre de Jesús. Te alabo, te bendigo y te glorifico. Y ahí donde tú te encuentres, recibe la unción y el poder de Dios sobre tu vida en el nombre de Jesús. Si estás de acuerdo conmigo, solamente dices amén, hecho está, y nos vemos para la próxima. Bendiciones.